En este lugar el amor se expande, la fe florece, nadie se esconde. Aquí encuentras luz para tu vida, abriendo puertas, borrando heridas. Iglesia Alcance Familiar. Amén, llegamos por fin a este mes, llegamos por fin a estas fechas, ¿verdad? Para muchos es el mes más bonito del año, ¿verdad? El que más nos gusta. ¿Y de qué te voy a hablar este domingo? Sino de la Navidad, ¿verdad? Estamos a 3 días de llegar a ese festejo, a esa Nochebuena, a esa Navidad. Y pues obviamente el tema principal el día de hoy es la Navidad. ¿Amén? ¿Cuánto les gusta la Navidad? ¿Cuántos Grinch tenemos aquí? Ninguno, ¿verdad? Qué bueno. Amén, los reprendemos en el nombre de Jesús. Pues familia, vamos a Isaías 7:14. Y dice muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Ese es uno de los nombres que le fue dado a Jesús, Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. ¿Sí sabías que Dios está contigo todos los días de tu vida? En todo tiempo dice la palabra que el Señor, que Dios es omnipresente, es decir, que está en todos los lugares. Entonces, pastor, ¿también está en un bar? Sí, es omnipresente, está en todos lados. La diferencia es que no se mueve igual en todos los lugares, ¿verdad? Como ahorita el tiempo de alabanza que tuvimos, que podemos sentir su presencia, su mover, que Él se goza, no se mueve igual en todos lados, pero es omnipresente y está en cualquier lugar. Y bueno, familia, regresando al tema, es tiempo de alegría, ¿verdad? Es tiempo de reencontrarnos con la familia, con algunos amigos, ¿verdad? Para disfrutar ricos alimentos, para subir algunos kilitos. De eso yo sé mucho, familia. Desde que llegamos aquí a Pachuca hace casi 6 años, llevo 15 kilos y mira que no como muchos pastes, pero ya prometo que este año me voy a cuidar, amén. Dice la palabra que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y también debemos de cuidarnos. Pero bueno, ahorita tienes permitido de aquí al 31 de diciembre para pegarle con todo. Bueno, luego viene el recalentado y demás, ¿verdad? Pero bueno, la idea es que estamos viviendo un tiempo de bendición, un tiempo de gozarnos, ¿verdad? De convivir, de recibir regalitos o de dar regalitos. Pero la realidad, familia, es que la Navidad no solo es eso. Yo sé que es una época muy padre, muy especial. Tenemos, gracias a Dios, podemos disfrutar de una cena rica, ¿verdad? Y demás, pero lo que realmente representa la Navidad, familia, y yo sé que casi todos ustedes lo saben, pero no está por demás reafirmarlo en nuestras vidas, es que Jesús nació. Amén. Jesús nació. Repita después de mí, Jesús nació. Amén. Eso es lo más importante, familia. Y yo sé que a lo mejor no nació precisamente el 24 de diciembre. De hecho, lo más seguro es que no. Algunos estudiosos y por algunas situaciones que se llevaban a cabo o que se presentaron en aquel momento del nacimiento de Jesús, lo más probable es que Jesús haya nacido entre septiembre, octubre y demás. No tenemos una fecha exacta, pero obviamente lo importante es que Jesús nació, ¿verdad? Yo, por ejemplo, nací el 13 de mayo de 1980. Yo sé que me veo mucho más joven, pero sí nací en el 80. Y a lo mejor tú puedes decir, bueno, ¿es realmente lo más importante la fecha? Pues no precisamente. Si hubiera nacido en junio, julio o agosto, pues para ti, para mí sería exactamente lo mismo. Lo importante es que hubo ese nacimiento y en el caso de Jesús, que Jesús nació, ¿verdad? Y bueno, la realidad es que hemos adoptado muchas tradiciones en la cultura religiosa, ¿verdad? Y hay muchas cosas que se han ido añadiendo, ¿verdad? Que en ocasiones pues les damos mucha importancia, no porque esté mal, pero no es lo más importante, como el arbolito de Navidad, las lucecitas, ¿verdad? La flor de Nochebuena, ¿verdad? Acerca de Santa Claus, ¿verdad? Porque, bueno, yo te comenté, yo en lo personal, nosotros a mis hijas pues nunca les platicamos de Santa Claus,
Pues porque realmente no tenemos necesidad de mentirles. Hay quienes decían, es que les rompes la ilusión. Pues si no las ilusiono, no les rompo nada. Realmente lo que sí hacemos es no mentir. Hace algunas prédicas, algunas semanas o meses, te predicaba yo acerca de la mentira. Y en Éxodo 20, si tú te vas a los mandamientos, ahí habla de no mentir, pero habla también de no matar. Y en el mismo nivel. O sea, no te dice que si mientes no hay tanta bronca, pero que si matas sí. Realmente los pecados traen un mismo nivel, un mismo estándar, una misma puntuación, por así decirlo. Entonces, pero bueno, también estamos en una época pues de Santa Claus, ¿verdad? De ese tipo de cosas que se han ido realmente aumentando. Y yo sé que también, por ejemplo, hay quienes dicen, bueno, es que el arbolito de Navidad, que simboliza que un árbol donde cortaban cabezas y ahí las colgaban y demás. La realidad, familia, es que te voy a decir una cosa. De repente tomamos la información, de repente decimos, bueno, es que eso dice en internet, pero también en internet hay mucha información y mucha desinformación. Y sí hay varias teorías como esas, pero también hay personas que le hallan un simbolismo malvado a todo, ¿verdad? Como volvemos a Santa Claus, ¿verdad? Que Santa Claus, que lo creó la Coca-Cola, pero que prácticamente ya es el mismo diablo, ¿verdad? Obviamente tenemos que ser congruentes y sabios para cierto tipo de cosas. Por ejemplo, el que le hagamos saber a los niños que si se portan bien, ¿verdad? Santa Claus lo va a saber y de eso depende que te traiga o no un regalito. Pues la realidad es que hay que explicarles que el que los ve es Dios, ¿verdad? No es Santa Claus, sino Dios, por supuesto, que nos ve y hacerles entender pues que si nos portamos bien, si somos obedientes, ¿verdad? Al que le damos cuenta y el que nos está viendo es Dios. Lo digo para niños chiquitos y para niños grandotes. Hay que tenemos de niños de 30, 40, 50 años y más, ¿verdad? Aplica lo mismo, aplica exactamente lo mismo. Nos portamos bien, obedecemos a Dios y el que nos ve es el Señor, ¿verdad? Pero bueno, y referente a esto, familia, hay quienes muchas cosas de este tipo las juzgan, las maldicen. Hay quienes a lo mejor te pueden hasta mandar al infierno porque pusiste en tu casa arbolito de Navidad. Yo no tengo arbolito de Navidad en mi casa, yo no tengo ningún problema. Por ejemplo, nosotros no ponemos nacimiento, ¿verdad? Pero sí ponemos arbolito de Navidad. Pero el tema, familia, es que a veces nosotros somos los que juzgamos, los que maldecimos, mandamos al infierno a la gente, ¿verdad? Porque interpretamos todo como malo. Y lo peor que te decía hace yo algunos días es que tropezamos a esas personas. Con nuestra religiosidad los tropezamos, ¿verdad? Y muchas de esas veces dicen, no, yo no quiero ser cristiano, como mi primo o mi prima, ¿verdad? Que de todo dicen que me voy a ir al infierno, que porque puso Santa Claus ya me voy a ir al infierno. La realidad es que a veces, familia, lo que hacemos es que en lugar de usar ese tipo de cosas para beneficio, las utilizamos para mal. Y además, obviamente, como seguidores de Cristo, ¿a qué nos manda Cristo? ¿A qué nos manda Dios? A amar a nuestro prójimo. Dice la palabra, le estaba diciendo Jesús a sus discípulos, bueno, estaban sus discípulos, había unos fariseos, unos religiosos, ¿verdad? Y le preguntaban cuál era el principal mandamiento, y él les decía que es amar a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente y demás, y les dice que el segundo mandamiento más importante es amar al prójimo de la misma manera en que amamos a Dios. Entonces, cuando nosotros juzgamos a la gente, realmente no estamos amando a Dios, los estamos mandando al infierno. Y tal vez, familia, es una buena época para aprender a ser tolerantes, para aprender a tener misericordia de la gente, porque eso es lo que hacía Jesús. Jesús, cuando estuvo en esta tierra, lo que hacía era servir a la gente, ser tolerante y tener misericordia de la gente. Los alimentaba, los sanaba, les echaba fuera demonios. Eso es lo que vino Jesús a hacer. No vino a estar en un palacio lleno de oro, ¿verdad?, con unos morenazos acá echándole aire con una palmerita. No, realmente Jesús vino a servir a la gente, a andar en la calle entre el lodo, ¿verdad?, entre la tierra, caminando en el desierto. A eso vino, a servir
y no a juzgar. Y mira que él tenía toda la posibilidad de juzgar a la gente, era hijo de Dios, ¿verdad? Pero bueno, familia, en fin, hay muchísimas costumbres, ¿verdad? Algunas que parecen sacadas de la manga. Estaba yo recordando el otro día, como el de las 12 uvas, ¿no? De Año Nuevo. Yo sé que ya no es Navidad, es de Año Nuevo, pero bueno, también son costumbres. ¿Alguien sabe de dónde salió esa costumbre? Que está complicada. ¿Alguien se ha comido las 12 uvas seguidas? Yo he llegado como a 6 y ya escupo la séptima, la octava, ya no veo mal, ¿verdad? También la clásica tía que sale con sus maletas, da vuelta a la manzana y ya con eso segurísimamente va a viajar por todo el mundo, ¿no? Y el uso de los muy famosos y bien socorridos calzones de colores. ¿Alguien trae sus calzones rojos? ¿No? Los rojos son para el amor, ¿verdad? Y los amarillos para el dinero. Eso dicen. Chin, no me puse calzones amarillos el año pasado y por eso en la economía no me fue tan bien. Creemos que es así, ¿verdad? Yo durante algunos meses, y eso no lo vayan a contar a nadie, pero yo usé calzones rosas. Porque mi esposa echó una lavadora, mis calzones blancos, con una ropa roja, y durante varios meses pues, ni modo de tirarlos, ¿verdad? Además nadie los veía. Entonces, pero bueno, es un secreto que espero puedas guardar en tu corazón. Pero bueno, son algunas de las costumbres, ¿no? Los calzones y demás, pero familia, te reitero, lo más importante que quiero transmitirte este día, 3 días antes de festejar Navidad, 3 días antes de que estemos sentados a la mesa con nuestras familias, es que la única razón de toda esta temporada es que Jesús nació. Amén. Jesús nació para años más tarde, familia, cumplir el plan que tenían para salvación, que tenía Dios preparado para nosotros, de salvación tuya y de toda la humanidad. ¿Sabes? Porque te he dicho en otras ocasiones, tú y yo teníamos ganado el infierno. Desde que nacemos con un ticket, con un boletito para ir directo al infierno. Esa es la realidad. Pero cuando Jesús viene, primero nace, luego es crucificado y paga por nuestros pecados, nos da la posibilidad, nos da la seguridad de ir al cielo, de ser salvos y de ya no tener que ir al infierno ni tú ni yo. Y ese es el propósito principal por el que Jesús nació. Sí, yo sé que nació, nos dejó ejemplo, ¿verdad? Tuvo ministerio. Él, a pesar de que era Dios, se encarnó, se hizo hombre y vivió en este mundo, en esta tierra, como tú y como yo, con el mismo tipo de necesidades, con el mismo tipo de desesperaciones, de impaciencia. Lo que tú sufres en tu día a día, gracias. Lo que tú sufres en tu día a día, Él también lo sufrió. Él también tenía las mismas necesidades, la misma desesperación. Él se encarnó, se hizo hombre y vino a esta tierra y caminó como tú y como yo, pero nos dejó ejemplo que sí se puede vivir una vida acorde a como Dios manda, que sí se puede no pecar. Ese es el ejemplo que nos dejó. Pero esto viene desde atrás, familia, porque leemos el Nuevo Testamento, leemos los Evangelios, pero la realidad es que desde atrás, desde Génesis, ¿verdad? En la Escritura vemos que siempre había profecías que apuntaban hacia la venida del Mesías, ¿verdad? De hecho, los judíos estaban esperando, porque Jesús no era cristiano, Jesús era judío, era de linaje judío, con sangre judía, ¿verdad? Nos empiezan a llamar cristianos después de que nace Jesús, pero la realidad es que él no era cristiano, él era judío, y el pueblo judío estaba esperando al Mesías. Ya desde el Antiguo Testamento apuntaba a que esperaban al Mesías. Pero los fariseos, los religiosos de su tiempo, no lo vieron como el Mesías. Pero realmente en la palabra, familia, podemos leer, si tú te aventas un poquito en el Antiguo Testamento, podemos ver que ya estaba predestinado, que Jesús iba a venir, que todo el cristianismo, familia, apunta hacia Jesucristo. Todo lo que tú leas en tu palabra, ¿verdad? Por ejemplo, en Miqueas 5, 2, obviamente años antes de que viniera Jesús, dice: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel.
y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Este es un profeta muchísimos años antes de que viniera Jesús, que ya estaba hablando, y hay muchísimos más, pero tampoco quise llenarte de versículos, pero hay muchísimas más cosas que apuntaban hacia Jesús, familia, hacia el nacimiento de ese Mesías, de ese niño, que realmente no era un simple niño, ¿verdad? Era nada más y nada menos que el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, del cual te hablé la semana pasada. Los que vinieron la semana pasada, te estuve hablando acerca de Jesús, ¿verdad? De su nacimiento, de los regalos que hicieron, pero también te hablé hace unas semanas del regalo que es para nosotros, ¿verdad? Y no solo es una escena inocente de ese niño que nació, porque familia, a veces nos quedamos como con esa escena. No sé si conoces gente así, o te ha pasado que como en el nacimiento, como que ahí nació y fue una historia muy bonita y muy preciosa, y el día 24 hacen caricaturas, ¿verdad? E historias, y como que ahí queda, como que hasta ahí fue, como que algunos nos vemos incluso como ya pasado, como que ya no está vigente, y es una historia tan vigente para ti y para mí, ¿verdad? Y luego hay quienes dicen también por desconocimiento, ay, es que pobrecito nació en un pesebre porque era muy pobrecito. Y no, la verdad es que no, la verdad es que en aquel entonces había un censo, y cuando fue José con su esposa, ¿verdad?, con María, y muchísima más gente de los pueblos de alrededor, pues estaban todos los hostales llenos, y ella comenzó a entrar en trabajo de parto, y por eso es que pues, no hubo más que un pesebre, ¿verdad?, y un granero donde los recibieron, pero no es porque eran pobrecitos. De hecho, no sé si recuerdas que José era carpintero, que su papá era carpintero. Y no es como que los carpinteros son pobres, y menos en aquel entonces, que muchísimas cosas se hacían de madera. Al contrario, o sea, el ser carpintero, bueno, el día de hoy es un oficio caro, ¿verdad? Si tú le encargas un comedor a un carpintero, te cuesta 3 veces o 4 veces de lo que te cuesta en Electra, porque es un oficio bien pagado. Entonces, no es como que era pobre, no es como que por eso tuvo que nacer en un pesebre, ¿verdad? Pero a veces nos quedamos como con esa idea, y es lo que yo quiero, familia, el día de hoy resaltar, que no nos quedemos como con esa idea de esa historia bonita, de esos burritos, de esas ovejitas que andaban ahí sueltas, ¿verdad? De que vinieron los 3 magos, que te decía hace 8 días que no eran magos, que ni siquiera sabemos cuántos eran, si eran 3, dice que vinieron unos sabios de Oriente, ¿verdad? Y llega Jesús, familia, y Jesús es el comienzo del cumplimiento de esa promesa de parte de Dios para ti y para mí, porque tú y yo éramos parte de la humanidad caída. Jesús vino, familia, para restaurar, escucha bien, restaurar, o sea, la relación que teníamos con Dios, con Adán y Eva, se rompió, se fracturó. Cuando viene Jesús es cuando restaura esa relación, porque Adán y Eva, todos sabemos que pecaron, ¿verdad? Que desobedecieron a Dios. Y el hombre, Adán, peor tantito, ¿verdad? Porque cuando llega Dios, cuando ellos pecan, comen el fruto que no deberían de haber comido, desobedecen, lo primero que hace Adán es decir, la mujer que me diste, me dio la manzana, échatela a ella, regáñala a ella, ¿verdad? Pero realmente, familia, cuando sucedió eso, es que nosotros fuimos destituidos de la gloria de Dios. Tú y yo ya no teníamos acceso, pero viene Jesús y restaura esa relación, y es por ello que tú y yo el día de hoy podemos tener esa relación. ¿Qué es esa relación a la que me refiero? El tener comunión con Dios, el tener relación con Dios. ¿Tú oras? Pues si estás orando es porque tienes una relación con Él, le platicas, le dices, no solo le pedimos, ¿verdad? Le agradecemos, podemos hablar con Él, porque se restauró esa relación. Y el día de hoy, gracias a ese sacrificio, es que tú y yo podemos tener comunicación con Él, porque si no estábamos perdidos. Y en la cruz, familia, no solo pagó el precio de nuestro perdón, nos regaló su salvación, pero también su sanidad, y nos dio libertad. Y además, importantísimo, Juan 1:12 dice,
mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nos convertimos en hijos de Dios. Mira, en Génesis 12, del 1 al 3 dice lo siguiente. Esta es la promesa que le da Dios a Abraham. Pero ¿cómo es que llega a nosotros, pastor? Si yo no tengo sangre judía, yo no nací del pueblo de Israel. Por ejemplo, hay ciudades de Ciudad de México, hay zonas de Polanco y demás donde viven muchos judíos, ¿verdad? Y bueno, decimos, pero ¿cómo es que somos parte de ellos si nosotros no somos de familia judía? Nosotros no nacimos en una casa judía, no tenemos sangre judía por nuestras venas. ¿Cómo es entonces que yo soy hijo de Dios? ¿Cómo es entonces que yo soy parte del pueblo de Dios? Y aquí está la promesa, Génesis 12, del 1 al 3, dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta es la promesa que le da Dios a Abraham, ¿verdad? Habla de que va a ser bendecido, de que va a ser una nación grande. ¿Y cómo aplica a nosotros? Lo vemos en Gálatas 3, 14, lo explica Pablo de la siguiente manera. Dice: mediante Cristo Jesús. ¿Mediante qué? Cristo Jesús. Porque lo que te estoy hablando de Abraham fueron muchos años antes, ¿verdad? Cuando es liberado el pueblo, pasan muchísimas situaciones. También sabemos lo del diluvio, lo del arca de Noé. En fin, hay muchas situaciones por allá atrás, ¿verdad? Pero Pablo nos habla de Cristo. De cuando vino, de cuando se encarnó y cuando fue sacrificado. Dice: mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Tú y yo. Nosotros somos gentiles. Los gentiles éramos los que no pertenecíamos al pueblo judío. O sea, existía el pueblo de Dios, el pueblo judío, ¿verdad? Los israelitas, y todos los demás éramos apestados, por así decirlo. Éramos gentiles. No estábamos incluidos. Éramos en este mundo el pueblo de Dios y los otros y los demás. Pero dice aquí: Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes, tú y yo creemos en Jesús, ¿ven? A fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. Tú y yo creímos en Jesús, creímos en Dios, llegamos a los pies de Dios, a esta iglesia o a la iglesia que hayas llegado hace algunos años, y dice que el Espíritu Santo, que recibimos al Espíritu Santo, por medio de Él nos convertimos en hijos de Dios. Esa promesa llegó a ti y a mí como gentiles, aunque tengamos sangre no judía, aunque no seamos parte del pueblo de Dios. Fíjate cuán bueno y misericordioso. ¿No te da gusto también que tú tengas esa salvación, que tú el día de hoy seas hijo de Dios? Y te lo he dicho en otras ocasiones, tú eres príncipe y eres princesa de Dios. Estamos vestidos con un vestido real. Esta es nuestra ropa de diario, física, terrenal, pero realmente, espiritualmente, estamos vestidos con vestido real. Somos de un linaje, imagínate, del linaje de Dios, de la descendencia del mismo creador de los cielos y de la tierra. No sé a ti, pero a mí me encanta esta parte de la palabra, en donde Pablo, en ese evangelio, nos incluye. Pablo le escribe a los Gálatas, ¿verdad? Y ahí nos incluye, nos hace parte de la promesa. Y por eso, familias, que tenemos que tener claro en esta temporada, en esta temporada navideña, que Jesús nació. Si no hubiera nacido Jesús, tú y yo no hubiéramos estado incluidos en el paquete. Tú y yo a lo mejor no hubiéramos nacido, y si hubiéramos nacido nos hubiéramos ido al infierno. Así de importante es considerar el nacimiento de Jesús. No hay mayor motivo en estas fechas, para que estés alegre y contento o contenta, ¿sí? Ni aún un regalo, que te regalaran un coche, una casa, un cerro, un terreno, lo que quieras. No hay mayor regalo
en este mundo, familia, que recibir a Jesús. Más que cualquier viaje, más que cualquier cena rica, lo que tú quieras. No hay mayor regalo, sino que entendamos el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Quien, vuelvo a lo mismo, nació por estas fechas, supuestamente, ¿verdad? Para después, un poco más de 30 años después, ir al Calvario, ir a la cruz y morir por ti y por mí. Él pagó el precio completo, familia. Te decía yo, te he puesto muchas veces de ejemplo, que de repente puedes ir a un restaurante, ¿verdad? Y cuando pides la cuenta, el mesero te dice, Señor, su cuenta está pagada. Alguien más pagó la cuenta. Qué bonito suena, ¿verdad? Más bonito aún cuando Jesús pagó nuestra cuenta. Porque sabes que tú y yo estábamos y estamos llenos de pecados. Tú y yo somos pecadores. ¿Sabes cuál era la cuenta que había que pagar? El infierno, la muerte. Dice en la palabra que la paga del pecado es la muerte. Eso es realmente lo que tú y yo merecemos, amigo. Ojalá se nos quede bien grabado en nuestro corazón, que tú mereces la muerte y el infierno, y yo también. Eso es lo que teníamos de nada. Pero viene Jesús, recibe castigo, azotes, heridas, lo traspasaron con una lanza, ¿verdad? Es decir, el peso de nuestros pecados cayó sobre Jesús. Él se puso como escudo humano y recibió ese castigo que tú y yo merecíamos. Familia, esa es la realidad. Y todo para pagar por nosotros. ¿Sabes por qué? Por amor a ti y a mí. ¿Cuánto te ama Dios? ¿Cuánto me ama Dios? Es imposible descifrar al 100%. Yo sé cuánto amo a Dios. Yo sé que lo amo con todo mi corazón. Tan es así que le he entregado mi vida, mi casa, mis hijas, mi esposa, mi familia, mis finanzas, mi trabajo, absolutamente todo lo que tengo lo pongo en manos de Él. Tengo una idea de cuánto yo amo a Dios, pero no tengo una idea de cuánto Dios me ama. Y yo creo que es muchísimo más veces de las que yo lo amo. Muchísimo más, familia. Por eso dio su vida por ti y por mí. Dios te ama. Siempre te ha amado. Dice que Él te escogió desde antes de la fundación del mundo. Y sabes, Dios quiere bendecirte. Dios quiere bendecirte. Lo que pasa es que a veces nosotros no nos dejamos. Es imposible, es increíble darnos cuenta de que nosotros no nos dejamos bendecir. O sea, imagínate que alguien venga y te quiera dar un regalo, dar un plato de comida, dar un coche, ¿verdad? Dar una pulsera, un reloj, un regalo, y tú te hagas para atrás. Pero mucho de eso hacemos nosotros en nuestro día a día. Dios nos dice, obedece lo que dice mi palabra y te voy a bendecir. Dice, en la obediencia hay bendición. Está bien fácil entenderlo. No necesitamos ser sabios, ni eruditos, ni estudiosos de la palabra. Dice en la palabra, obedece y te voy a bendecir. ¿Y qué hacemos? Desobedecemos. Si dice en la palabra que en la obediencia hay bendición, por lo tanto, la lógica nos dice que en la desobediencia hay maldición. Entonces, cuando desobedecemos, cuando no hacemos lo que Dios nos manda hacer en las Escrituras, estamos atrayendo maldición. Pero ¿cómo es posible? ¿A poco estoy tan...? La gente dice que tú y yo estamos locos, que no me doy cuenta, ¿en serio? Pues sí, familia, que así pasa en nuestro día a día. Pero bueno, regresando al tema, familia. Si tú no vas a celebrar en estas fechas por las razones que gustes y mandes, ¿verdad? A lo mejor dices, no, eso es una festividad pagana, es religiosa, ¿verdad? Yo no la voy a celebrar, está bien. Nada más te pido, familia, que no critiquemos, que no juzguemos, que no maldigamos, que no murmuremos contra los demás. Porque el Señor no nos mandó a eso. Dios no nos manda a juzgar a los demás. Y finalmente, familia, si tienes oportunidad dentro de 3 días que vamos a festejar la Nochebuena, de pasar tu tiempo, tu cena con otras personas, ¿verdad? Tratar de hacerles saber que la Navidad es muchísimo más que los regalos, que la cena, que todas esas cosas que podamos disfrutar. Que la Navidad es que Jesús nació. Ojalá pudiéramos compartir a nuestros familiares. Y yo sé que de repente tenemos familia complicada, ¿verdad?
De repente tenemos familia que no conoce al Señor, que nos juzgan, que dicen, no, ya vienen los aleluyos, ¿verdad? Los cristianos que no toman, que no fuman, que son bien ñoños. Pero la realidad, familia, es que hagámoslo con amor. También hagámoslo de una manera, porque a veces cuando hostigamos a la gente, pues la gente lo que hace es más darnos la espalda, ¿verdad? Y más darnos la vuelta, porque somos hostigosos. Entonces, hagámoslo con amor, familia, y simplemente compartamos, ¿verdad? Que Jesús nació y el por qué nació, que fue para morir por nosotros, para el perdón de nuestros pecados. Amén. ¿Nos queda bien claro el propósito de estas fechas? Ponte sobre tus pies, familia. Te reitero, lo que quiero resaltar, familia, es que tú y yo teníamos ganado el infierno, que ese era nuestro lugar, pero con este nacimiento de Jesús, del Mesías, cambió ese destino. Y de verdad yo espero, familia, que tú atesores en tu corazón esta palabra. No porque sea muy buena o sea muy mala, o sea yo muy bueno o mal predicador, eso es lo de menos. Lo que quiero que te lleves en tu corazón es que Jesús nació por ti y por mí. Que si Dios Padre lo puso en el vientre de esta mujer llamada María, ¿verdad? Para que viniera a este mundo, para que se encarnara y para que diera su vida por nosotros, valoremos ese sacrificio. Valoremos ese sacrificio. Está bien que disfrutes estos días, pero yo quisiera que esta semana, especialmente en tu corazón, estuvieras consciente de ello todos los días. Todos los días de esta semana. Que tengas en tu mente, Señor, gracias. Que también le demos las gracias. Gracias, Señor, porque tú naciste, porque tú moriste por mí. Gracias por ese regalo inmerecido, el cual la realidad es que yo no merecía. De verdad espero que lo atesores en tu corazón, familia. Esta predica es para recordarte, tal vez son palabras que tú ya sabías, que tú ya conocías, pero siempre es importante. ¿Sabes? La premisa del cristiano debería de ser esta. La premisa del cristiano debería de ser que Cristo nació y murió por nosotros y nos dio vida eterna y vamos a ir al cielo, porque eso es lo más importante. Pero, ¿sabes? Todo el año se nos olvida. Entramos a enero y durante todo el año sí escuchamos prédicas, venimos a la iglesia, tenemos ciertas actividades cristianas o no cristianas, pero en el transcurso del año se nos olvida. Y en diciembre nos recordamos otra vez que Jesús nació y murió por nosotros. Y sabes, familia, debería de ser nuestra premisa, debería de estar eso en nuestros corazones todo el tiempo, todo momento, porque te voy a decir una cosa: cuando tú tienes esa premisa en tu corazón, tú eres agradecido, porque todos los días de tu vida valoras lo que hizo por ti. No sé si me explico. Cuando una persona te hace un favor, ¿sí? Hoy, el día de hoy, normalmente tú el día de hoy estás agradecido. Sabes que me echaste la mano, necesitaba yo de un préstamo, necesitaba yo un plato de comida, necesitaba que me acompañaras a algún lugar, y normalmente decimos, bueno, estoy agradecido con esa persona, y te sientes comprometido y sientes cariño para esa persona y respeto. En ese momento no vas a hablar mal de esa persona, ni va a disminuir tu cariño ni tu respeto. Pero conforme empiezan a pasar los días, como que se nos empieza a olvidar, y ese agradecimiento se va desvaneciendo. Y no digo que seamos malos, que lo hagamos a propósito, es normal, es parte de la vida, ¿verdad? Al día siguiente hay que trabajar, hay que ir a la escuela, hay que cocinar, hay que lavar la ropa, hay que trapear, y todas esas actividades nos desconectan. Y entonces llega un momento en que pasa ese agradecimiento y ya no sientes ese compromiso con alguna persona que te ayudó. Pero ¿sabes qué, familia? En este caso es diferente. En este caso, ojalá que tuvieras la premisa todos los días de tu vida de cuán agradecido estás con Dios. Porque cuando tú tienes todos los días de tu vida esta premisa, ¿sabes qué es más fácil no pecar? ¿Sabes qué es más fácil obedecer a Dios? Porque hoy me siento agradecido con Dios, hoy me siento comprometido con Dios. Y al día siguiente, cuando despierto, otra vez me siento agradecido y me siento comprometido con Dios. Y así todos los días. En este
este lugar el amor se expande. La fe florece, nadie se esconde. Aquí encuentras luz para tu vida, abriendo puertas, borrando heridas. Iglesia Alcance Familiar.